Muy buenas noches. Como lo habíamos anunciado en nuestra emisión de ayer, hoy nos acompaña en el estudio de nuevo el colega y comunicador social Yamil Cure. Además, experto en lo que tiene que ver con las encuestas, con las cifras, como buen estadígrafo. Yamil Cure nos acompañó hace casi un mes, cuando predijo que el COVID-19, en lo que tiene que ver con Santander específicamente, comenzaba a hacer sus estragos, sus primeros estragos, a partir del 23-24 de julio, pero que el pico inicial, el primero de muchos que él también sentenció, estarían entre el 9, 10 y 11 de agosto. Y lo hemos invitado porque hemos trabajado con él una encuesta telefónica, porque todo el mundo pues se supone que está confinado, para conocer de profundidad qué piensan ustedes allá en sus casas sobre lo que ha sido el comportamiento de esta pandemia. Yamil, bienvenido y muchas gracias por esta cooperación con Oro Noticias. No, gracias por tener nosotros ese convenio vigente, porque hay que tener en cuenta que hay 4 actores: el gobierno, los científicos, la prensa, y ya era la hora ya de poderlos escuchar a ustedes qué es lo que están pensando con respecto al COVID. Son de las cosas que uno no quisiera aplaudir. El año pasado hicimos alianza con los mosqueteros, de la cual pues usted hace parte, para conocer la intención de voto de los santanderianos, particularmente en lo que tiene que ver con la gobernación y el área metropolitana. De 6, 7 sondeos, encuestas que se hicieron, pues se acertó en 6, en una no, pero lo importante fue que se atinó igualmente en el porcentaje en lo que tuvo que ver con el sufragante, el que llegó finalmente a las mesas de votación. Perfectamente, eso es un recuerdo de los gratos que tengo en mi carrera, haber dicho aquí antes de que sucedieran las elecciones esos aciertos. Bueno, pues hoy, ¿cuál es el propósito? Televidentes, como lo decíamos, conocer, y para que ustedes sepan hasta dónde hemos llegado nosotros los bumangueses. Nos hemos portado bien, atendemos las medidas biosanitarias, realmente estamos guardando como ese distanciamiento también en familia, cómo nos ha afectado a nosotros en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial. Pues bien, ¿en qué consistió este trabajo de campo en esta encuesta que les vamos a revelar a ustedes los televidentes? Bueno, esto es de las cosas, digamos, debido a las circunstancias más sencillas que podemos hacer, que es un sondeo de opinión en donde lanzamos preguntas cerradas y abiertas y, lógicamente, tabulamos con una división de número de encuestados sobre cantidad de respuestas. Trabajamos sobre cuántas llamadas, cuántos contactos telefónicos. 500 contactos, pero lo que sí está es con tratamiento estadístico. Participaron las 17 comunas y proporcionalmente cada comuna está representada por miembros que nos permite decir que sí es más o menos lo que piensa Bucaramanga, porque fue hecho en Bucaramanga. Sí, quede claro, Bucaramanga, luego pues estaremos igualmente en alianza con Yamil Cure y entiendo la periódico digital Corrillos también. Sí, Corrillos. Está en este proceso, hay que dar el crédito también. A Corrillos, a Juvenal. Entonces, pero luego estaremos igualmente con el área metropolitana porque siguen creciendo los casos. Aquí en Floridablanca, en Girón, en Piedecuesta un poco más lento, pero también creciendo de manera acelerada. ¿Entramos en detalle? Sí, señor. Entonces vamos con nuestro primer interrogante que se le hizo a la comunidad que se encuestó. Y dice, ¿conoce, sabe o le han dicho que un familiar o un amigo cercano se ha contagiado de coronavirus? El sí respondió con un 33% y el no con un 67%. Lo que pasa es que lo que tenemos claro es que pues hay medidas económicas, hay aislamientos, pero realmente en el cuero propio solamente el 33% conoce un familiar o un amigo que esté realmente infectado de coronavirus. La gran mayoría de la gente, como usted y yo, pues no nos ha pasado, gracias a Dios, y la mayoría de la gente está diciendo, pues, pero es que yo no conozco a nadie que le haya dado, y entonces, ¿cómo puedo interpretar esta realidad? Estas cifras, Yamil, si miramos, vamos por ejemplo con el no 67, uno diría, pues si dicen que no, pues las cifras o los casos no deberían estar tan disparados como ha sucedido en el último mes aquí en Bucaramanga, en la capital santandereana. No, pero no, si usted ve los casos por millón y porcentualmente... Estaría bajo. Está bajo, ¿no? Eso sí, está correcto, o sea, correcto. Eso es correcto, o sea, lo que pasa es que nosotros decimos, sí, hay 1.200 casos desde que yo dije el 25, yo dije, se van para disparar el 25, y del 25 acá 1.200 casos lo de 4 meses. Sí. Claro, estamos en el pico, pero es que 1.200 personas en 536.000 personas o en 2 millones de personas que tiene el departamento, eso es reducido. Entonces, para que usted conozca a alguien infectado,
es bastante difícil. Desde ahí, pues, la complicación que ha tenido el equipo epidemiológico de las distintas secretarías de salud para poder llegar a esos focos. Sí, claro. Es bastante difícil. Entonces, bueno, vamos a la segunda pregunta, el segundo interrogante que se le planteó a los encuestados. ¿Conoce usted alguien de su entorno familiar o de un grupo íntimo de amigos que haya perdido el trabajo o haya que tenido cerrar sus empresas o negocio como consecuencia de la crisis desatada por el coronavirus? Vamos a ver qué respondieron. Vea, ahí viene el contraste. Ahí viene el contraste. Fíjense sí, que el 81%, no el 19%. por eso, la gente no ve a nadie contagiado de coronavirus. Porque es invisible el virus. Pero, no lo ve, no lo conoce porque el porcentaje es muy pequeño. Sí. Pero sí ve un porcentaje alto de empresas cerradas, ve un porcentaje alto de gente que ha perdido su trabajo, ve un porcentaje de gente alto que pues tiene problemas económicos debido a esto. Entonces fíjese el contraste. Entonces, hay una medida en donde usted le dice, bueno, usted tiene que aislarse para cuidar su salud, Sí. pero la gente dice, pero es que yo no veo casos de coronavirus, entonces por eso la gente no hace caso, porque prioriza, y lo que sí está viendo son negocios, eso está fregado, toca salir a trabajar, toca buscar, entonces ese es el asunto. Y a medida que se presentan nuevas disposiciones como las que entraron en vigencia desde anoche y se van a ver reflejadas mañana lunes con el nuevo pico y cédula, pues la cosa se complica. Además, ya el DANE dijo el viernes que creció la tasa de desempleo en Colombia. Claro. Y Bucaramanga, ahora sí entramos dentro de las 5 grandes ciudades, pero por el desempleo. Sí. Porque salimos después de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y eso es lo que la gente ve. Aquí está el reflejo. Bueno, 81% sí ha sentido ese reflejo del coronavirus. Realmente muchos se vende, se alquila. ¿Cuánta gente no ha tenido que entregar porque no tiene cómo subsistir? Sí, el problema de salud no lo percibe, pero sí percibe el problema económico. Porque ahí es donde falta. Vamos con el siguiente interrogante. La tercera pregunta que se formuló a los encuestados, esta encuesta se hizo recientemente. Se hizo recientemente, obviamente se hizo antes de que tomaran medidas. Las medidas fueron anunciadas el jueves en la noche, nosotros lo entregamos el miércoles, cuando la gente todavía no sabía sobre las medidas. Sí. Y ya la gente pensaba así. Sí, señor. Precisamente en nuestras emisiones de jueves y viernes, nosotros salimos a preguntarle a la gente qué opinaba sobre las medidas el jueves que podían llegar y el viernes después de que se anunciaron. Unos aplauden, otros realmente se molestan, pero bueno, más medida, y aquí viene la siguiente pregunta, Yamil, que es precisamente la que dice, ¿está de acuerdo con que se vuelva a aplicar la cuarentena general o se aumenten las retracciones de movilidad para frenar el contagio durante el pico de la pandemia? Pues ahí es donde estamos divididos. Ahí es donde está divididos. Hay un porcentaje de gente, 52% dice que no está de acuerdo con las restricciones, ni está de acuerdo con el pico y cédula, y el 48%, como usted dijo, aplaude. Recordemos nuevamente a los televidentes que esta pregunta y este sondeo se hizo antes de los anuncios, y terminamos el trabajo el miércoles, pero sin embargo así estaban las cosas. Y así también salió la encuesta, dijimos nosotros en el WAI, opiniones divididas. Está dividido. Sí, y ahí también, porque es el reflejo, esos que dicen que no están de acuerdo son los que dicen, hemos perdido el empleo, no tenemos con qué llevar para que en la casa puedan comer, no tengo para el transporte, no tengo para nada, la gente no ha recibido ninguna ayuda y la gente dice, ¿cómo vamos a volver a un confinamiento de 2 o 3 meses si la situación es compleja? Sí, claro, ese es el reflejo. Y además yo quisiera agregar que hay que tener en cuenta que yo entiendo a las autoridades, porque me imagino que deben tener las cuentas del sistema de salud como va, y esas medidas deben ir correspondientes a eso para ellos poder manejar, controlar la cantidad de pacientes que ingresan a los centros hospitalarios. Pero también hay que entender, como lo vimos acá, que la gente también está pues un poquito desesperada en el aspecto económico. Más adelante tengo otro interrogante sobre este trabajo de campo y la experiencia que usted tiene y lo que sentenció hace un mes, porque viene otra pregunta muy al dedillo de lo que hemos hablado y viene como el complemento. Dice, ¿ha visto en las calles durante estos últimos días gente que ya no usa el tapabocas, guarda distancia o hace reuniones sin protección o elementos de bioseguridad? Parece que todo el mundo ha visto eso. Mire, ahí inclusive ahí hay una foto, Paseo del Comercio, 2 señoras con tapabocas, una señora con un niño. Sí, imagínate, qué riesgo. Y ahí, sin distancia y sin nada. Entonces eso parece que ser pan de todos los días, es decir, ya el rebaño se nos desbarató. Eso del rebaño vamos a hablar, que no se me adelante. Sí, señor. 71% dijo sí. Igualmente, esto va de acuerdo con lo que han sido esos sondeos que hace nuestro equipo periodístico, donde la gente dice, oiga, y además hay gente que dice, porque
oiga, ¿usted por qué no se pone el tapabocas o cúbrase bien? Y le responden con 3 piedras en la mano. Sí, sí, sí. 71 dice sí, 29 no. Esto es bastante preocupante porque es lo que ha llevado a que los casos se sigan multiplicando. ¿Es Sí, así señor. o no? Sí, señor. Y vamos con otra de las preguntas que pone a pensar, y es donde yo decía, hombre, a raíz de las cifras. Dice, de acuerdo con lo que han dicho o lo que usted se ha informado, ¿en cuánto tiempo terminará la crisis de la enfermedad del coronavirus? Esa pregunta esta me dejó respuesta muy es preocupado. compleja. No, y me dejó muy preocupado, honestamente, me dejó muy preocupado porque la gente piensa que apenas termine el pico, esto se acabó. Para allá voy. Dicen, después del pico, en septiembre, el 31%. O sea que en septiembre llegamos al pico y se acabó. Sí, entonces ya hay gente, como lo vimos en la anterior pregunta, que está empezando ya como a relajarse, ¿Sí? pero mire, viene otro grupo que se va a relajar más. Usted dijo que no era un solo pico, que había más picos. Sí, señor, claro. Ahora, lógicamente, ahora con la aceleración que tuvo este pico cambia un poquito el calendario, pero es claro que sí. Y esto no se acaba en septiembre, obviamente. Claro. Ni en diciembre, como la gente cree que en diciembre. Voy para allá. Que fue por este año nomás. Oiga, mire, la rumba, cuando usted tiene aquí pegado que el 28, quiere decir que en diciembre es mes de alegría, mes de buñuelo, Sí. el tamalito, el regalito, ¿cierto? Del traguito. Ojo, el 28%, que en diciembre se acaba. Sí, yo pienso que las autoridades deben empezar a hacer una campaña de comunicación desde ya, anunciando cómo va a ser diciembre. Yo pienso que es sano, ¿sí? De pronto las autoridades no lo han hecho por el temor Sí. de decirle, oiga, la gente se nos viene encima si le decimos que diciembre va a ser. Pero mire, si Pero- no se le dice, No, y hay que aterrizar. En eso sí creo que a los mandatarios les ha faltado ser más claros y ser más concisos y hablar con la verdad, como lo dice Yamil Cure. Porque no se puede seguir pretender tapar el sol con las manos. sí. Otro dice, en un año, bueno, este por lo menos es más cercano, ese porcentaje. Y de pronto empiezan las vacunas. Sí, el 22%, exacto, porque dice que en un año Llega puede la llegar la vacuna. vacuna, pero también tengo unos interrogantes sobre eso, o tengo algunas apreciaciones con base con lo que hemos podido hablar con los epidemiólogos amigos. Sí, señor. En 2 años, que es el más, dice el 11%, y en 3 años, que fue lo que dijo nuestro invitado hace un mes, dijo que esto demoraba más o menos 36 meses, que allá 4, nos faltaba 32, Sí. puso a pensar. Dice, en 3 años, el 8%. De todas maneras es algo que, como usted lo decía, predecir una cifra de muertos o de contagiados No, es también imposible decir el virus se acaba. ¿Cuándo acaba el virus? Sí. Cuando Pero realmente- esto muestra el desespero de que la gente quiere salir de esto ya. Sí, porque si usted suma el 31 y el 28, se pasa el 50. Claro. Eso nos da casi el 60, que dice que para el 2021 ya no tendremos pandemia, por lo menos en ese sector Correcto, sí, poblacional, ¿cierto? Bueno, seguimos entonces. Este es otro de los interrogantes que pone a pensar. ¿Cuál es su principal miedo o temor frente a la pandemia del coronavirus? El contagio de un cercano, Es el que manda. 24%, fue el más alto porcentaje. Contagiarme, Sí, ese es el miedo, Sí. que yo me contagie, el 21%. Muerte de un familiar, 17%. Perder el trabajo, 12%. Yo creo que ese estuvo un poco bajo porque mucha gente ha perdido No, el yo trabajo. pienso que lo que pasa es que la gente, fíjese usted que la prioridad a la gente se la da es al prójimo. Que se me enferme un familiar, que se me muera un familiar. Como siempre pensando en el prójimo. Pensando primero en los demás. O sea, mi temor es que tengo una mamá y que mi mamá se me enferme. Mi temor es que se me muera mi mamá que es mayor de edad. Y ya después sí, el trabajo. O sea, la gente se pone ahí. Pero ojo que al lado está otro tema muy importante, Yamil, el acceso a la salud. Ah, claro. Hoy la salud sigue siendo deficitaria. Se ha demostrado que nuestro sistema de salud no sirve absolutamente para nada. Las EPS definitivamente siguen haciendo su negocio. Sí. Pero también hay personas que dicen que ninguno, o sea, que está tranquilo. Ahora, O sea, ningún COVID. No, que COVID no existe. COVID no existe. Oiga, Todavía hay yo gente sí me diciendo- acuerdo de una encuesta que hizo también Carolina con una gente que dijo, no, pues ese COVID es una mentira. Es un invento. Una historia de los chinos, un cuento chino. Ojo, cuento chino, mire, ahí están los indicadores, Sí, claro. que son las cifras. Sí, claro. Morir, ojo, morir, 5%. Realmente es el principal miedo o temor que tiene frente a la pandemia Sí. del coronavirus. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, eso va también igual con el número de muertos. Sí, señor. Muchos dijeron que íbamos a llegar a ¿cuántos? Millones. Millones de muertos. No, eso Sí. también es Ah, eso también es una exageración ¿cierto? sí. Y comenzó el error por el mismo Instituto Nacional de Salud. Sí, claro, Comenzó. no. Bueno, para pensar, dejamos estas
estas cifras, estos indicadores televidentes, para que ustedes también saquen sus propias conclusiones allá en familia, ustedes compartan, comenten, pues es el aporte que está haciendo Yamil Cure y Oro Noticias, pues para hablar sobre los indicadores. Ustedes, igualmente como comunidad, como ciudadanos, que son los que están en estos momentos afectados y en muchos casos pagando las consecuencias. Nos vamos entonces con la otra. Bueno. Esta fue una pregunta abierta. Pregunta abierta que dice, ¿tiene algún concepto sobre la inminente salida de una vacuna que pueda terminar con el virus y permita la inmunidad contra el COVID? Bueno, usted dijo al principio, pues le dio el crédito a Juvenal de la revista Corrillos. Sí. El artículo que salió hoy, dice que está hablando sobre las vacunas, puros artículos indexados, no artículos sí. Entonces, el sondeo fue inspirado en el tema de las vacunas. Pero hay que decirle al amigo Juvenal que se le olvidó poner la microvacuna. Exactamente. Porque hablamos vacuna. Sí. Y aquí tocamos un tema que vamos a más adelante. Me parece al caso. Pero fíjense que la gente está ahí, en diciembre me la ponen. Se acabó el problema. Y eso no es así. Luego vamos a explicar por qué. Sí. Mejor otro tratamiento. Otros tratamientos. Sí, la gente está que... Ojo que ha habido casos en Cúcuta y en Bucaramanga, o sea, el Gran Santander, que la gente empieza a ingerir detergentes y cosas, y mire, sistema de salud vuelto nada, claro, deteriorado. Que hay otros tratamientos, que el cloro, que el jengibre, bueno, perfecto. Ya existe, pronto llegarán la vacuna. Las vacunas ya existen, porque en eso sí quiero ser muy claro con usted, Carlos Julio. Una de las cosas que yo estoy tratando de no pelear con la prensa es que están diciendo que ya eso ya está listo la vacuna y que hay 4 vacunas ya listas en el mundo, que las produzcan y que las traigan. Hay mucha gente que dice que en marzo van a estar aquí las vacunas. O sea, yo tengo personas en las redes sociales que dicen que en enero, que en marzo, ya la vacuna está aquí en Colombia. O sea, y la prensa se está equivocando. Yo no sé, pero es que el problema es que medios tan prestigiosos como Caracol Noticias, RCN y Revista Semana publican que esto ya está listo. Es más, ya inclusive vi un artículo hoy en donde ya dice cuánto vale la vacuna, que vale 20.000 pesos. No. Entonces, ahí está el problema de esa desinformación, es muy importante. Hablar de vacunas, lo dicen los epidemiólogos, cuánto demora en producirse en día por día, y hay países que llevan la prelación como Estados Unidos y están hablando del próximo año. Estamos en el... Dice, eso no existe. El 15% de los encuestados dice, vacuna, eso no existe, para nada. Sí. Bueno, es el negocio de las farmacéuticas. Eso es lo que piensa mucha gente, que esto lo inspiraron, este virus, lo dice, la fuente viene de afuera, del exterior, dice que fue precisamente generada por los laboratorios, pero se le salió de las manos, el 11%. ¿Y lo otro? No voy a poder pagarla, dice el 9%. Eso va a valer millones, eso. No, ahora, bien dicen en el Congreso, los de la oposición han dicho que el gobierno debe poner la vacuna a todos los colombianos, porque es un problema de salud pública, claro, y es algo que el ciudadano, por constitución, merece. Claro. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que la disposición de la vacuna. Vea, es lo que dice Yamil. Hicieron un sondeo de cuántos en Colombia, comenzaron que 20, después que 12, y al final dijeron que son 6 millones esas primeras líneas de los colombianos que se favorecerían con la aplicación y ya de la vacuna primero. Ya tienen la cédula. Sí, no, además dicen, ¿a quién se la ponen primero también? A los mayores de 60, con comorbilidades, ¿cierto? Hipertensión, obesidad, la diabetes, ¿cierto? A esos. A personal de la salud. La salud, porque es el primer regalo. Y a los infectados. A los infectados, exactamente. Bueno, vamos con el siguiente interrogante, Cristian. Bueno, esta era una respuesta obvia. ¿Cree usted que el sistema de salud está preparado para afrontar el pico de la pandemia y la crisis desatada en clínicas y hospitales por el coronavirus? Bueno, lógicamente la gente no cree en el sistema. No, el 63, sí, el 37. Yo creo que fueron generosos con él. No, lo que pasa es que la gente le da pena, ¿no? Decir, oiga, no, aquí es cuando le dicen al encuestado, la encuesta es anónima, ¿verdad? Porque dice, entonces tratan de no comprometerse mucho pero sí, marca automáticamente. Sí, porque todos los días, ustedes televidentes, ustedes allá, sufren en carne propia ese problema, ese viacrucis que viven en el día a día para poder, primero que le den una cita, si antes era un problema, que le den la cita a usted cuando iba, era presencial, ahora lo ponen a hablar con alguien desconocido y realmente nunca le responde. Y cuando le responde que para dentro de 5 o 6 meses, igual que los resultados de las Lo más preocupante es, bueno,
Cuando a mí me dicen hay 10.000 contagiados diarios, yo estoy diciendo no son 10.000 contagiados diarios. Sí. Viene un arrastre Sí. de pruebas que vienen quedadas. Sí. Entonces, Sí. entonces No, me perdona. usted me dice que el pico empezó el 23. No, el pico lo que pasa es que empezó más tarde, lo que pasa es que eso viene con arrastre. No, yo lo siento muchísimo. El ministro de Salud, tipo que se ve que es muy querido, Fernando Ruiz, dijo que los datos iban a cambiar porque era que estaban los medios, nosotros estábamos malentendiendo, y cuando dábamos la cifra de 320, 380 muertos, esa no era real, porque lo que pasa es que venían muertos acumulados de muchos días atrás, inclusive hasta de meses. Esa es una respuesta. Entonces también los contagiados y también los recuperados. Entonces, no podemos salir olímpicamente porque se pierde credibilidad frente a estos, usted que es estadígrafo, sí, claro, frente a estas cifras que son lo que marcan la tendencia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué soluciones propondría usted para reactivar la economía tras la crisis del coronavirus? Muy importante. Dice, las deudas de los bancos aplazarlas, lo que la gente más pide. Aplazar las deudas de los bancos, 28%, la gente tiene razón. De los bancos. Aquí el sistema bancario es el que está haciendo el negocio de la pandemia. Sí. Aquí anuncian unas cosas y finalmente hacen otras. Y lo que se conoció, Yamil, televidentes, bancos colombianos concediendo mejores derechos en otros países como en Panamá, mientras aquí aprietan realmente al deudor. Ha dicho ya el superintendente bancario que hay que tomar realmente en cuenta y que a la gente no se le puede asfixiar, porque si se le asfixia, sobre todo a las empresas, se va a generar en que se van a perder más empleos. Correcto. Y va a seguir creciendo este porcentaje de desocupados en nuestro país. Bueno, aplazar pago de servicios públicos. Es el 25%. Otras personas que también están ahí. Sí. Los arriendos, otro problema, ¿no? Poder negociar los arriendos. Bueno, hay que reconocer que hay muchos dueños de inmuebles y casas de arrendamientos que han tenido flexibilidad realmente en los cánones, inclusive negociando el 50%. Pero hoy es tan difícil la situación que la gente, así le den el 50%, entrega los inmuebles. Pero hay empresas que han encerrado porque la persona no negoció los arriendos. O sea, de pronto lo que ellos dicen es, bueno, que el gobierno diga obligación negociar los arriendos. Por eso, pero dicen que proponen, o sea, claro, negociar los arriendos, que yo pueda negociarlo. Sí. Perfecto. Acabar con el aislamiento y la cuarentena, el 14%. No me acuerda el otro porcentaje, sí, claro. El 52, que dijo que, eso tiene que siguiéramos allá. Y apertura de todos los negocios. O sea, restaurantes, moteles, y todo eso lo quieren abrir ya. Bueno, ese es otro interrogante que está más adelante. No nos adelantemos, que es algo que usted le preguntó a la gente. Pero mire, ustedes allá en casa, señores televidentes, ¿cuál de esas soluciones usted diría, yo estoy de acuerdo con esta? Eso es lo que ponemos. Hay un ejercicio con cinco ítems, 5 respuestas para que usted diga, me gusta esta o estoy de acuerdo con aquella. Le dejamos para que usted en casa, con quienes están viendo en estos momentos, puedan realmente pues considerar cuál sería la medida más saludable. Y vamos con la siguiente y con la última, y es la siguiente. Desde que sea campo abierto y con las medidas de bioseguridad, ¿usted está de acuerdo que en Bucaramanga se haga apertura de los siguientes establecimientos? Entonces vamos con el primer ítem, los restaurantes. Están de acuerdo la mayoría. 65 y en desacuerdo 35, pero ojo que nos decía Rafael Mendoza, el vicepresidente de Acodres, les tomaron el pelo. Los pusieron a invertir en protocolos, en que ya se iba a declarar la apertura, y realmente el gobierno, eso no es culpa de la alcaldía de Bucaramanga, el gobierno nacional tomó el pelo, cambió las reglas y ahí están colgados porque tuvieron que invertir y realmente ahí se quedó la inversión. Hay que ser serios en ese sentido. Sí. En los moteles, y hay que acabar con el verano, decía un titular de prensa. Sí. Hay que acabar con el verano y que los moteles se abran. Y aquí lo dicen, vean. Sí. De acuerdo, el 65%. O sea, los que votaron por los restaurantes votaron igualmente por los moteles, con el 35%. Es una buena deducción, sí, señor. Bueno, y vamos lo otro. Los cines. Bueno, ahí ya está dividido. Empieza lo contrario. Los cines le va mal. Sí. El 45% está de acuerdo. Y el 55 no. Y el 55 en desacuerdo. Y realmente las salas de cine, pues es valedero, porque si están diciendo que debemos tener un distanciamiento. Claro que aquí estamos proponiendo el área abierto como la cuestión de los autocinemas y demás. Bueno. Pero de todos modos la gente le tiene pavor a eso. El autocinema ya, el gobierno también había dicho sí, después dijo no, y por fortuna ahora reculó con el nuevo decreto que entró en vigencia, precisamente desde ayer, pues ha cambiado las reglas de juego y les ha permitido que empiecen ya realmente a ver la posibilidad de hacer, entonces ahí no es el cine, sino el autocine. Sí. El autocine. Los gimnasios,
No, eso ahí sí, Grave. la gente no le gusta eso. 30% dice nada, que se mantengan. Cerraditos. Ah, no, que está de acuerdo. Sí, no, sí 30% que estén está de abiertos. acuerdo, pero la gran mayoría. El 70% dice No. no, porque se convierte en un problema y la verdad es que uno dice, hombre, además esto es algo de las cosas que uno no entiende. Cuando la gente sale sin tapabocas a hacer ejercicio, uno se encuentra en muchos lugares a la gente al descubierto y eso es un riesgo porque usted cuando corre va botando Claro, mucho, respiración. expulsa. Y los paradores turísticos, bueno, esto está casi que Sí. 50-50, el 45% está de acuerdo. Sí, los 55%. Los Panachi, por ejemplo. entran Digo, ahí. sí estamos en desacuerdo. Bueno, estos son los interrogantes que plasmó don Yamil Cure. Como dijimos, fue un trabajo que se realizó. Volvemos a decirlo, ahora sí con nuestra La ficha técnica. ahí está la ficha Sí, técnica. nosotros lo realizamos entre el 22 y el 27 de julio. Tenemos una persona que nos colaboró en la parte estadística y el titular de esto es Sondeo Aleatorio de Opinión Pública en la ciudad de Bucaramanga para evaluar el conocimiento, la percepción y el estado de ánimo sobre el tema COVID-19. Una confianza, 95%. Sí, señor, claro que sí. 5% el margen de error. Bueno, y cerremos porque usted dijo, acá, usted predijo lo que, pues son de los casos que uno dice, no es que nos alegremos, pero es precisamente Yo no me alegro. la credibilidad de estas cifras que hemos mostrado hoy, apreciados televidentes, porque usted decía también que antes de que realmente aparezca esa gran vacuna, puede venir lo de la Inmunidad del rebaño. inmunidad del rebaño. ¿En qué consiste la inmunidad del rebaño? Bueno, yo he insistido que hay tres soluciones. Uno, que llegue la vacuna. Dos, que se cumpla el ciclo de los 3 años. Y 3, que se logre la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño consiste en que un alto porcentaje de la población está infectada y recuperada, por tanto, el virus no encuentra a quién infectar y se vuelve autoinmune el virus. Entonces, aquí viene el cuento para que los televidentes entiendan qué es el rebaño, la inmunidad del rebaño. Esto lo escribió Charles Darwin hace ya 400 años. Y entonces vemos como lo siguiente. Imagínense ustedes un rebaño de gacelas en la sabana africana y atacada todos los días por leones, hienas, leopardos, chitas. Digamos que la chita es el cáncer, la hiena es la osteoporosis y pongamos que el león sea el COVID. Entonces, como podemos darnos cuenta, al principio estamos luchando contra la madre naturaleza, o sea, esto es un virus de carácter natural y tenemos ciertas ventajas. Yo a veces me preguntan a mí, ¿el gobierno ha fracasado? Es que ¿cómo no tenemos las armas para luchar contra algo que es natural y que esto trae consecuencias naturales? Tenemos, como el rebaño, 4 formas de defendernos. Pongamos que seamos el rebaño en las gacelas. La primera cosa que tenemos que hacer es refugiarnos. Las gacelas se refugian para huir de los leones, eso es el aislamiento. Utilizan barreras naturales como pueden ser los pedregales, las arboledas, los riscos. Nosotros también tenemos que tener barreras que nos cobijen del coronavirus, el tapabocas y todos los elementos de bioseguridad, las distancias. También está, lógicamente, lo que hace la mayoría de los rebaños, que es estar unidos. Las cebras, por ejemplo, al león le cuesta más trabajo cazar cebras que búfalos, porque es que las cebras andan y las rayas lo confunden, mientras que el búfalo es más fácil porque ese se divide y se aísla. Aquí la encuesta nos acaba de decir que nosotros estamos aislados, que no estamos haciendo caso a las autoridades. Entonces, eso hace que, pues, lógicamente, los picos se provoquen. Entonces, con toda esta situación, definitivamente, ¿cuándo merma esta cosa? Cuando el león envejezca, cada vez tiene menos carga viral. O sea, cuando el virus vaya. ¿Sí? O cuando el león haya infectado a la mayoría y ya no tenga que cazar. Y ahí es cuando Darwin dijo, para que una especie sobreviva de una pandemia, necesita que el rebaño esté inmune. Y para que el rebaño esté inmune, pues todos ya tienen que haberse enfermado y recuperado. Al ritmo que vamos, parece ser que va a llegar primero eso que la vacuna. Porque usted tiene noticia de las vacunas. Sí, iba para el cierre de la microvacuna, pues el contacto con el doctor Fabio Jaramillo, ya se hicieron todos los protocolos, se esperaba presentar precisamente el fin de semana ante el INVIMA para obtener la autorización y de esta manera, como lo dijo aquí el doctor Germán Gómez, hace casi un mes el director del ISABU dijo que en septiembre, a mediados de septiembre, como usted ha dicho, puede venir realmente ese pico, sí, que se pueda tener esa microvacuna que empieza a controlar. Y también serán las primeras líneas. O sea, ¿cuáles son? Comenzar a quién se le aplica esa microvacuna. Sistema de salud, y cómo va infectados. a ser. Nosotros esperamos en nuestras emisiones de esta semana poder dar esa buena Una pregunta, noticia. ¿puedo preguntar? Sí. ¿Usted cuándo cree que la vacuna esté acá, según sus fuentes periodísticas? La vacuna, la de los gringos, la de Pfizer, la de Sinovac, ¿cuándo Mire, cree? para mí, yo pienso, dicen los que saben que en el 2022. Realmente una vacuna a Colombia con todo puede llegar en el 2022
por las cantidades que necesitan en países grandes. Sí, claro. Comenzando por Estados Unidos. Yo tengo el dato que el 300 COVAX, millones. yo tengo el dato que el COVAX para octubre del año entrante. Pero más o menos, 3 meses de diferencia. Y si es octubre, pero será para un reducido grupo. Pequeñito. Un, Sí, un 5 número millones de pequeño. personas. Bueno, muchas gracias, Yamil. No, a ustedes muchas gracias por atender. Y esperamos igualmente tener cobertura en lo que tiene que ver con los otros municipios del área metropolitana, aunque este comportamiento diríamos que casi es muy similar Es muy con lo que similar. tiene que ver con los otros municipios del área metropolitana. Nosotros les agradecemos su presencia y los invitamos a una pausa comercial. Estará en la parte final Fernando Andrés Gómez con los deportes y al cierre los zumbidos del avispero.